bueno, hoy estamos de manteles largos, también nos visitan desde España, Mercedes, pues bienvenida a México. Muchísimas gracias, Ais, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Primero de todo, soy psicóloga sanitaria, experta en infancia, en adolescencia y familia. En Madrid tengo un centro de psicología, somos 30 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras, y tenemos una escuela de formación internacional, tenemos convenio con 16 universidades, tenemos una unidad de investigación y ya desde hace muchos años que tenemos una lista de espera muy elevada como consecuencia de los problemas de salud mental de nuestra población. Hay estudios que hablan que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Y esa ha sido un poco nuestra misión, el querer prevenir y promover la salud mental sin tener que recurrir a un centro de psicología privado que muchas veces no está accesible a muchas familias, como sabemos a nivel internacional, ¿no? Fue por eso que hace 10 años hicimos un estudio en colaboración con varias universidades, un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil. Vimos qué tipo de cuentos habían publicados, qué recursos eran para los más pequeños y si cumplían con unos cánones mínimos a nivel cualitativo y cuantitativo. Tras el estudio vimos que había una carencia en la literatura infantil de cuentos elaborados por profesionales especializados en diferentes temáticas. Este proyecto lo presentamos en un grupo editorial que hay en Barcelona, el grupo editorial Marcombo, y decidieron crear el sello editorial Sentir. Entonces, mi humilde labor simplemente es, como digo, de headhunter, buscar a los mejores autores de cada una de las temáticas para poder desarrollar estos recursos literarios donde aquí los niños y niñas son los protagonistas de cada una de estas historias, donde juegan, donde se divierten, donde expresan sus emociones, donde van resolviendo diferentes retos, desafíos, van entendiendo y van adquiriendo herramientas y recursos que les va a servir también para etapas de crisis posteriores. Entonces, dentro de lo que es el catálogo de Sentir, que a ellos recomiendo poder descargarlo en la página web de manera gratuita, hay diferentes temáticas. Podemos hablar del acoso escolar, de la adopción, de la atención, de la autonomía, del funcionamiento del cerebro, de la comida, del control de esfínteres, del control de impulsos. Cualquier temática relacionada con la psicología y con la educación, ya tenemos un cuento de Sentir, porque ya contamos con más de 70 cuentos y más de 30 libros para adultos, porque luego hay libros específicos para adultos. Vamos a tomar cualquiera, por ejemplo, ese de Dani y el misterio del pañal, porque los verán son muy delgaditos, y también ver esta parte de prevenir. Entonces también estamos viendo esta parte de tenemos que prevenir antes de que suceda. Efectivamente, estamos hablando, la investigación nos dice que hasta el 70% de los problemas de salud mental que tenemos en la etapa adulta, que hay muchos índices de depresión, de ansiedad, de estrés, por no hablar de todas las enfermedades psicosomáticas, tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Es decir, que si realmente pudiéramos ofrecer y brindar a la infancia, sobre todo, un mundo más amable, y conseguiríamos evitar problemas de salud mental en etapas posteriores. ¿Por qué? Por ejemplo, tema de control de esfínteres, ¿no? Dani, el misterio del pañal. Algo que es un hito de desarrollo, que es un tema evolutivo, si no lo sabemos manejar adecuadamente, esto puede generar un trastorno de enuresis, de encopresis, puede derivar dificultades en control de esfínteres en etapas posteriores, puede generar una represión también a nivel somática, y esta represión puede generar otro tipo de secuelas también psicosomáticas. Entonces, algo tan sencillito que hay veces que con un cuento lo leemos y al final siempre hay un apartado de recomendaciones para papás y mamás, ayuda a poder generar de manera natural pues hitos del desarrollo evolutivo, ¿no? Y yo aquí tengo dos dudas. ¿Cómo poder poner todo ese estudio en tan pocas hojas? Porque obviamente resumir tantas cosas, tanto la parte de investigación, sí es la parte sorprendente, porque se ve muy delgadito. Y la segunda, ¿qué es lo mejor al momento de estarlo leyendo? Por ejemplo, uno de los niños. Obviamente aquí estamos hablando de diferentes etapas. Un niño de 8, 9, 10 años, pues sí, pero si empezamos a leerles a un niño de 2, de 3 años, ¿qué es mejor? Estar acompañando. ¿Cómo es esta compañía de la lectura o dejarlos solos? Muy buenas preguntas, ¿sabes? Muy bien, me gusta mucho. A ver, la primera tendría que ver con cuál es el papel también de los adultos en estos cuentos y por
por qué tienen este formato. Obviamente la literatura científica es tan amplia y extensa, pero tenemos que tener en cuenta que si va dirigido a niños de 2 a 6 añitos, el cerebro no ha madurado lo suficiente y su capacidad atencional y su capacidad creativa y el funcionamiento, es decir, el cerebro del niño no es el cerebro de un adulto en miniatura, tiene una serie de características que estos cuentos están adaptados para que los niños sobre todo se diviertan, se lo pasen bien, se entretengan, descubran aventuras, muevan el cuento, hay un sobre al final para guardar y dibujar emociones, puedan expresar junto con Dani cómo pueden superarlo, pueden reírse, hay veces que ves a los niños tronchándose de risa, riéndose muchísimo mientras leen estos cuentos. Entonces están adaptados a la etapa evolutiva de niños y niñas y esto es lo más importante para nosotros, realmente que nos sepamos agachar y ponernos a su nivel. Esto que hacemos muchas veces los adultos, que hablamos con los niños y hablamos, digo, dejó de escucharte a los 20 segundos. ¿Y de qué me trata claro, de decir? O sea, no, el córtex prefrontal no tiene la capacidad para retener tanta atención, ¿no? Y concentrarse tanto. Entonces eso en primer lugar. Y segundo, en la primera página de cada uno de nuestros cuentos siempre decimos que conviene que haya un adulto que acompañe en esta lectura. Es decir, para que el adulto también entienda, para que el adulto también aprenda cómo manejar estas situaciones, para generar ese vínculo y ese apego seguro que es tan importante en etapas tempranas. Y también porque hay veces que a lo mejor toca expresar cosas que me hacen daño o cosas que me han ocurrido y que haya un adulto que pueda estar acompañando, pues siempre va a ayudar a contener y poder facilitar en esa expresión emocional. Sí, porque también empezar a preguntar, por ejemplo, en este título, Dani tiene una hermanita, ¿no? Y también ellos la parte de comprender de que ya no va a ser uno, van a ser 2 o van a ser 3, ¿no? Claro, y en esto de que Dani tiene una hermanita, esto que es evolutivo, y dices, bueno, es que todos los niños, o casi todos, pasan por ello, ¿no? Pero sí, para algunos niños esto puede generar realmente un trastorno, puede generar una rivalidad fraternal que puede derivar en dificultades en las relaciones y vínculos incluso posteriores con los iguales. Pero aquí lo primero que dice Dani, tengo una hermanita y no me gusta nada. Y vamos a naturalizar y que podamos expresar lo que les ocurre a los niños. O sea, yo era el rey de la casa y de repente he dejado de ser el rey de la casa. Me han suplantado, ¿no? ¿Y por qué la miran a ella y no me están mirando a mí? Son estas cosas naturales que nadie habla de ellas porque al final muchas veces creemos que con el silencio, con no explicar, no decir, o porque no se enteran o porque no se dan cuenta, o por protegerles o sobreprotegerles, les hacemos más daño y ellos necesitan que se les adapte lo que está ocurriendo a su etapa evolutiva y a su lenguaje, que su lenguaje es el lenguaje de los cuentos. Y en ese sentido, ¿cuál fue el mayor problema de hacer todo este catálogo de libros? Porque bueno, son varios, o sea, tienes de todo, desde el que hasta la pregunta que uno no se imaginaría, ustedes la están respondiendo, pero ¿cuál sería lo más difícil? Lo más difícil que ha sido a lo mejor en nuestra trayectoria, o sea, tener en cuenta que detrás hay un equipo profesional con un rigor, con una excelencia, que es lo más complejo. Ya no digo solamente los autores, sino el equipo de producción, de comunicación, los ilustradores. O sea, realmente la búsqueda de ilustradores queríamos que fueran grandes profesionales, diseñadores, maquetadores, todas esas profesiones invisibles que hay detrás de la editorial y que también tienen muchísimo valor. Lo más difícil ha sido realmente poder conseguir a los autores que confíen en sentir, y sobre todo al principio cuando nadie nos conocía. Ahora todos los días nos proponen un montón de publicaciones, pero al principio, claro, queríamos al mejor, y al mejor que tuviera también esta mirada respetuosa hacia la infancia, y el mejor muchas veces está muy ocupado y está en otras áreas, ¿no? Entonces el poder ir a los lugares, hablar con él, hacerle entender cuál era nuestro proyecto y convencerle, pues no ha sido fácil, pero bueno, lo hemos conseguido. Y tú como psicóloga, ¿en algún momento sí llegases a pensar que te ibas a redireccionar específicamente a los niños y bueno, y también a los padres porque son una guía, o siempre viendo esta parte del psicoanálisis y viendo cuál fue, ¿no lo habías imaginado? Sí, completamente. Yo siempre tuve la pasión y la misión de poder ayudar a niños y niñas desde aquel lugar donde encontrara, ¿no? O donde me dejaran estar y me dejaran aportar, y lo pude hacer desde donde lo hago todas las semanas, que es un centro de psicología con niños, pero hay veces que los niños vienen ya con una patología más clínica, más severa, con unos síntomas. Entonces, para mí tener esta oportunidad de prevenir
y poder anticiparnos y evitar. Yo cuántas veces veo a niños y digo, ojo, si este niño hace 2 años hubiera leído este cuentito, no hubiera sufrido tanto, no hubiera pasado por todo esto. Entonces realmente sí que tenemos una misión muy, muy firme y muy fiel con Sentir, porque creemos que es un proyecto que realmente puede ayudar a todos los rincones del planeta, ¿no? Y que además es universal, quiero decir, es internacional los problemas que tenemos y las preocupaciones que tenemos, y sí, todos tenemos también en todo el proyecto de Sentir la misión de tener esta mirada, ¿no?, hacia la infancia. Y ahora que ves aquí tus libros aquí en México, en estos stands, ¿qué significan para ti? Pues hace unos meses estuve aquí en México, la verdad que ya me encanta y me siento parte de, ¿no?, de este bonito país que siempre la verdad que nos ha acogido y me ha acogido muy bien. Estuve en Oaxaca y estuve formando a 120 libreros, donde habían algunos lugares donde no habían escuelas y niños ni siquiera podían estar escolarizados, y la única manera que tenían de acceder a la lectoescritura era a través de nuestros cuentos, ¿no? Y al final, a través de un proyecto muy bonito de Cuentos por el Pueblo, vemos que tiene sentido lo que hacemos, ¿no? Porque el día a día, en la oficina, revisando, leyendo, mirando cada palabra, realmente es desgastante, es muy duro, pero cuando ves que esto llega, que llega a los niños, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto muy bonito de la colección Plantánimas, que son unos seres que son plantas de animales y que representan diferentes emociones, esta tristeza, enfado, alegría. Y entonces hemos hecho un crowdfunding, que lo tenemos en las redes sociales de Sentir, un crowdfunding muy bonito, donde estamos creando o intentando entre todos a nivel social conseguir estos peluches que acompañan a los cuentos. Entonces ayer que yo me he traído, que están en el hotel, me he traído estos muñecos porque queremos realmente el poder hacer este pedido. Y los niños decían, es que no quiero hablar de mi tristeza si no es con el peluche, me gusta hacerlo con el cuento, pero también me gusta tener el peluche, ¿no? Entonces, el poder tener el cuento, el poder generar nuevos recursos y seguir inventando o creando aquello que creemos que realmente está funcionando y que además venimos utilizando en terapia desde hace muchos años, pues queremos seguir avanzando, evolucionando y estando más cerca de lo que puedan necesitar los niños y niñas. Pues en ese tema pues hay uno que la parte de manejar los tics, ¿no? De hecho, uno de ellos. Y ahí va también otra pregunta. Hay muchos niños que a veces no comprenden la parte del trabajo de los papás y luego piensan o que porque están trabajando los han abandonado. ¿Cómo lo están manejando ustedes en esta parte del trabajo? Pues eso es importante, ¿no? Todos trabajamos de una forma, pero a veces los niños no se les explica o cómo se les dice, está trabajando por un bien, pero no es que te esté abandonando. Y también cómo decirle al propio padre, no lo abandones, nada más no te enfoques en el trabajo y digas, no, es que poner como una barrera, ¿no? Porque luego ya decir, es que estoy trabajando y no te tomo atención. ¿Cómo hacer este balance? ¿Y en cuál de estos libros podemos encontrar ese aprendizaje? Creo que es para ambos, para los papás y para los niños, ¿no? Porque es una necesidad, pero... Sí, totalmente. Qué interesante esto que me preguntas, Sais, porque justamente la semana pasada estaba con una paciente que me contaba la angustia que sentía cuando era pequeña, cuando sus papás iban a trabajar, ¿no? Cuando hablamos de la angustia que siente cuando una amiga no le responde al teléfono o cuando el chico que le gusta no le hace caso. Intentamos pensar a qué te recuerda eso, ¿no? A la angustia que sentía cuando mis padres iban a trabajar y yo decía, no quiero que te vayas, ¿no? Y no saber cuándo iban a volver, no saber cuál es la noción del tiempo. Y al final esto tiene que ver con esta creencia adultista o adultocrática de no explicarle a los niños y las niñas cómo funciona el mundo. Llegan a este mundo, no lo conocen y lo ven a través de nuestros ojos y a través de nuestro lenguaje. Y a nosotros adultos nadie nos ha enseñado, ¿no? Y nos ha explicado cómo hacer las cosas bien. Por eso también es importante esta finalidad educativa y pedagógica en cada uno de estos cuentos, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer me llamaba también una mamá que habían tenido un hermanito y entonces no le querían decir al hermano que fuera al hospital a ver el hermano para que luego no se fuera y tuviera que despedirse de los padres. Es decir, hay una parte de la vida que tiene que ver con los encuentros, con las despedidas, con el saber decir adiós, con el saber que hay cosas que tienen su tiempo, ¿no? Y el saber también el poder despegarnos, pero también necesitamos esta primera etapa de apego seguro, de fusión de la infancia, para poder generar esa base segura, ¿no? Y hay veces que porque hemos tenido una infancia compleja o con ciertas dificultades, esto no ha podido ser y todo lo que no se resuelve en la infancia va apareciendo en etapas posteriores. Entonces lo que queremos también a través de cada uno de estos cuentos
poder transmitir una manera amable, sensible, con límites también, con firmeza, por supuesto, que si hay que decir adiós, se tiene que decir adiós, porque papá y mamá tienen que ir a trabajar, pero buscando alternativas también desde el pensamiento mágico, donde en cada uno de estos cuentos damos como diferentes recursos. Pues tenemos desde el cuento de Dani no quiere ir al cole, tenemos desde el libro para adultos de crianza asertiva, tenemos desde el libro de cómo funciona el cerebro del niño, es decir, hay todo un catálogo de cuentos diferentes en función de cada una de las temáticas, donde todos de manera transversal lo que intentan traducir es promover la inteligencia emocional y los buenos tratos a la infancia. Qué mejor pedir un libro, qué mejor un regalo, pues creo que es un libro, aprendes, tienes dos. No son temas que me apasionan, que me encantan, y que todo lo que sea aportar para hacer un mundo más amable a la infancia, pues creo que es importante, ¿no? A nivel universal y en todas las áreas. Gracias también por difundir este tipo de recursos que al final ayudan, y efectivamente vienen fechas importantes donde poder apostar y también recomendaros seguirnos en la página web y también en las redes sociales con este proyecto de crowdfunding, que también es muy bonito, que poder acompañar el cuento con un recurso pues ayuda mucho más también a poder mejorar todo lo que es la inteligencia emocional. Así que nada, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias y continuamos. Yo soy Aisha.